Buenísimo, Gracias. buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, bueno, vamos a hacer una introducción de conceptos que, para refrescarlos, que todos ustedes los conocen, pero es para simplemente ordenarlos. Y después vamos a meternos en los diseños de investigación. Agregué un par más eh, para que, porque creo que es por ahí donde van a poder empezar. Y lo que se los voy a decir al comienzo y se los voy a decir al final, porque eso es lo que me parece más importante de todo. Lo que más me parece que lo más importante es hacer. Entonces, es adquirir las herramientas y hacer. Lo único que uno le puede pasar cuando hace, que en general es inevitable, es equivocarse. Entonces, esperar hasta saber para no equivocarse no está bueno. Lo importante es empezar a arrancar. Obviamente ir consultando, haciendo y pensando. Pero esto es una práctica. O sea, yo escribo papers hace muchísimos años y les puedo decir que hoy los escribo mucho mejor que hace 10 años. O sea, la cosa es hacer. Entonces, no se amilanen y vayan. Eso es lo único que realmente les puedo decir. No se amilanen, vayan. Y lo mejor es ir haciendo conjuntos, ¿no? Porque de a uno es imposible pensar todas las variables. En cambio, haciendo las cosas en conjunto, eh, se va armando la lluvia de ideas y bueno, y la inteligencia colectiva siempre es mejor que la propia. Entonces, eso a mí me parece fundamental. Entonces, para que ustedes arranquen con todo eso, tienen que entender un poco cómo son los diseños. Los diseños son muchos y se adaptan a las distintas condiciones. Así que si les parece, me parece que ya somos suficientes. ¿Te parece, Charlie? ¿Arrancamos? Bárbaro. Sí, Eh, sí. Ventana, piripipi. Bueno, tengo que confesarles que es la primera vez que voy a dar una clase en blanco. Mis clases son siempre en azul. Así que bueno, vamos con la clasificación y la descripción de los diseños básicos en la investigación clínica. Lo que tenemos que primero entender qué es la farmacología clínica, porque en general la mayoría no son la mayoría, pero en general esto fue originalmente diseñado para los fármacos. Entonces, la farmacología clínica es la disciplina de la farmacología que utiliza al hombre como sujeto experimental, en contraposición con la farmacología experimental, que es donde se usan los animales, o también se pueden usar distintos tipos de sistemas. Ahora hay muchísimos, más allá del cultivo de células tridimensionales, hay muchísimos más modelos que además van siendo aprobados por la FDA también para poder ser incluidos dentro de los ensayos clínicos. Entonces, el ensayo clínico es lo que permite, sería la metodología para probar y ver algo que uno quiera saber. Entonces, a partir de ahí, vamos a repasar algunos conceptos, que son conceptos que todos ustedes traen, pero si yo les pregunto, ¿quién sabe qué es una droga a diferencia de un fármaco y qué es a diferencia de un medicamento? Que es algo que, digamos, ustedes prescriben todo el tiempo. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre uno, otro y otro? Bien, como nadie me contesta, yo sigo entonces. Contanos, porque me parece que tenemos miedo de decir alguna macana. No, eso es lo que siempre pasa. Lo único que uno puede llegar a pasarle es que uno se equivoca, y si uno se equivoca no pasa nada. Así que bueno, el asunto que el término droga se vincula en la vida cotidiana con muchas connotaciones.
Entonces, pero en realidad una droga se puede equiparar a un fármaco, ¿sí? Pero se refiere a cualquier sustancia que cuando se introduce en el organismo altera su funcionamiento. Entonces, en el registro cotidiano tenemos lo que serían las drogas como sustancias legales, como las ilegales, ¿no? Como por ejemplo, yo se los escribí como la cocaína o como la heroína. El fármaco es, haciendo referencia a una droga, es una sustancia química que se utiliza para tratar las enfermedades, síntomas o trastornos. Y todos los medicamentos son fármacos, pero no todos los fármacos son medicamentos. ¿Por qué? Porque algunos pueden no tener un uso terapéutico establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué es un medicamento? El medicamento es el producto diseñado y utilizado para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar enfermedades. Los medicamentos están regulados por autoridades sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que tienen una forma farmacéutica, tienen una... Cuando digo forma farmacéutica estoy diciendo si es una crema, si es una emulsión, si es un colirio, si es una grajea, ¿sí? Y en la cantidad correspondiente y en la composición correspondiente y cuando digo composición me refiero no solamente al fármaco en sí, sino con sus excipientes, sino también la cantidad de miligramos. No es lo mismo amoxicilina 500 miligramos que amoxicilina 1 gramo, ¿sí? Ambos son medicamentos, pero son diferentes. Entonces, ¿a qué llamamos nombre químico, nombre genérico y nombre comercial? El nombre químico es la estructura molecular de la sustancia. Por ejemplo, yo le puse la del paracetamol, que es el N4-hidroxifenilacetamida. ¿Cuál es el nombre genérico? El nombre genérico es el que, digamos, conocemos y es el paracetamol. ¿Cuál es el nombre comercial? Y depende de los distintos laboratorios que van a dar un nombre de fantasía. Entonces, en la Argentina hay muchos laboratorios que sintetizan paracetamol y lo comercializan y tienen distintos nombres, pero esos son nombres de fantasía, son nombres comerciales, no tiene nada que ver con el nombre genérico ni con el nombre químico. Entonces, vamos a explicar un par de cosas en relación a los fármacos, porque esto tiene vinculación con los ensayos clínicos, qué es lo que se prueba, que en muchos casos son fármacos. Entonces, ya sabemos lo que es un fármaco, ya sabemos que los fármacos, para poder salir al mercado, tienen que seguir, o sea, son sometidos a un ensayo clínico. Una vez que el ensayo clínico se completa y la autoridad competente lo autoriza, eso pasa entonces a su expendio en farmacias y ahí aparece la vida del fármaco dentro de la comunidad, ¿sí? Esa etapa la llamamos farmacovigilancia. Ese fármaco tiene un tiempo donde el laboratorio que lo diseñó o el cual hizo el ensayo clínico, que no necesariamente son el mismo, tiene un determinado tiempo donde está con un periodo de veda de patente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que durante X cantidad de tiempo, la patente, donde se escribe cómo se sintetiza o cómo se hace el fármaco, o cómo es la elaboración de ese fármaco, no puede ser elaborado por ningún otro laboratorio. ¿Por qué? Porque ese laboratorio fue el que invirtió una gran cantidad de dinero en poder hacer el ensayo clínico y tiene durante X tiempo la exclusividad de la fabricación y de la venta. Ahora,
Una vez pasado ese tiempo, la patente se abre y el resto de los laboratorios puede ver cómo se sintetiza o se elabora ese fármaco y a partir de ahí lo puede también fabricar. Esos fármacos que están, o sea, que vemos en el mercado, pero que ya pasó ese tiempo de protección de patente, se llaman fármacos genéricos. ¿Sí? Entonces, los fármacos genéricos pueden estar comercializados bajo su nombre clínico o un nombre diferente y generalmente van a un costo menor. ¿Sí? Por ejemplo, la amoxicilina que consumimos es un fármaco genérico. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, expiró el tiempo de protección de patente. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los fármacos que se consumen habitualmente son fármacos genéricos. No importa el laboratorio que lo haga. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de los fármacos genéricos? La composición. Tienen los mismos ingredientes activos que el medicamento de referencia, que pueden incluir excipientes diferentes. La eficacia y la seguridad. Tienen que, para poder salir al mercado, tienen que demostrar la bioequivalencia. Y garantizan así la eficacia y la seguridad. La regulación. Y está regulado por las autoridades sanitarias. El costo. En general, suelen ser más baratos. ¿Por qué? Y porque no tuvieron que pagar y prorratear todo el gasto que implicó el ensayo clínico. Y la disponibilidad. Pueden aparecer en el mercado una vez que la patente del medicamento expiró. ¿Quedó claro lo de qué significa un fármaco genérico y que estamos rodeados de fármacos genéricos? Bueno, Sí. ok. Entonces vamos a pasar a, bueno, cuáles son las ventajas, la accesibilidad, que son más asequibles, igualdad en el tratamiento, porque ofrecen la misma eficacia y la seguridad que los medicamentos de marca, y las desventajas, que esto es algo que realmente circula, es que algunas personas dudan de la calidad del genérico frente a los de la marca original, que no necesariamente eso está justificado, y la variabilidad de los excipientes. Vamos a lo que es un medicamento biológico. ¿Por qué vamos a explicar lo que es un medicamento biológico? Porque la mayoría de los ensayos, no sé si la mayoría, pero una muy buena parte de los ensayos clínicos que se realizan es el testeo de medicamentos biológicos. Entonces, ¿qué es un medicamento biológico? Es un tipo de fármaco que se obtiene de organismos vivos o de sus células, que, a diferencia del medicamento tradicional, se producen a partir de procesos biotecnológicos que involucran proteínas, células, microorganismos. ¿Cuáles son esas características? Primero, el origen biológico, ¿sí? Que derivan de fuentes naturales. La complejidad. La complejidad de un medicamento biológico es mucho más compleja que los medicamentos químicos. Por ejemplo, que una molécula, por ejemplo, de una aspirina o de un paracetamol. Al ser tan complejas, lo que se dificulta entonces su producción y su análisis. El mecanismo de acción es que actúan a través de mecanismos biológicos específicos, como la modulación del sistema inmune o la interacción con distintos receptores. El uso terapéutico. Se utilizan en tratamiento de diversas enfermedades, incluidas condiciones autoinmunes, cáncer, enfermedades infecciosas y trastornos metabólicos. Y, en general, al ser compuestos que derivan de organismos vivos, requieren condiciones especiales de almacenamiento, como refrigeración, y que eso dificulta bastante su traslado, su almacenamiento, o sea, requieren logística para su manejo. Bien,
como dijimos, lo que era un genérico al medicamento original, vamos a explicar lo que es un biosimilar, O sea, en relación a un medicamento logística biológico. para su manejo. Entonces, el biosimilar es un medicamento biológico que es muy similar al medicamento biológico de referencia que fue aprobado. Pero ojo al piojo con esto, porque un paracetamol genérico es similar al original, pero el biosimilar no lo es, nunca lo es, no es idéntico. Entonces, ¿por qué? Porque son productos complejos que derivan de organismos vivos y entonces nunca son iguales. Nunca son iguales al medicamento biológico aprobado. Entonces, ¿cuáles son sus características? La similitud. O sea, son similitudes en términos de calidad, seguridad y eficacia en relación al medicamento biológico de referencia. Pero puede haber, como se los expliqué, siempre hay diferencias en su estructura. El proceso de aprobación también tiene que pasar por estudios clínicos que comparen su eficacia y seguridad con el medicamento original, pero son procesos de aprobación muchísimo más cortos y de mucho menos envergadura que el original. El costo. Los medicamentos biológicos en general son muy caros, no, muy caros. Entonces, los biosimilares son mucho más económicos que los medicamentos de referencia. Es interesante saber que con el desarrollo de los biosimilares, los propios laboratorios que producen el medicamento biológico original, a través de sus propias subsidiarias, sintetizan los biosimilares. ¿Por qué? Porque van a distintas franjas del mercado. Entonces, ellos mismos intentan cubrir todo el mercado. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. El biosimilar puede ser fabricado casi o por el mismo productor del biológico. El uso. Se usan para tratar distintas enfermedades, como cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos, igual que cualquier biológico. Y la regulación, su aprobación-regulación, varía de acuerdo a los países, ¿sí? Pero siempre tienen marcos específicos para garantizar que cumplan con los estándares. Bien. Vamos también a ir unos conceptitos que ustedes deben haber visto en las clases pasadas, pero por las dudas vamos a refrescarlos. Entonces, ¿qué es un diseño de investigación? Es un plan estructurado que va a guiar la recolección, el análisis de los datos para responder a preguntas específicas. Entonces, ¿de dónde vienen esas preguntas específicas? De lo que vimos en la primera clase. Vimos que teníamos que conocer el estado del arte, plantear nuestras propias hipótesis y plantear nuestros objetivos. Una vez que tenemos clara la hipótesis del trabajo y el objetivo del estudio, lo que nos queda ahora es conocer cómo vamos a diseñar ese plan para poder probar nuestra hipótesis. ¿Sí? Entonces, ese plan debe ser cuidadosamente pensado, seleccionado, para garantizar la validez del estudio, o sea, si es suficientemente válido para probar lo que quiero demostrar, y la fiabilidad de estos resultados. Entonces, todo estudio tiene lo que se llama validez interna y validez externa. ¿Qué es la validez interna? Se refiere a la medida en que los resultados de un estudio son atribuibles a las intervenciones o variables que en realidad se están poniendo en juego y no de otros factores. Entonces, una alta validez interna implica que se controlaron adecuadamente
los sesgos y las variables de confusión. Entonces, permite establecer relaciones causales o relaciones de asociación claras. Entonces, es esencial ¿para qué? Para asegurar las conclusiones sobre la efectividad, por ejemplo, de un tratamiento o una intervención. ¿Qué es la validez externa? Se refiere a la capacidad de generalizar los resultados obtenidos en este estudio a otras poblaciones, a otros entornos y a otros momentos en el tiempo. Entonces, una alta validez externa implica que los hallazgos del estudio que realizamos puedan aplicarse a situaciones en el mundo real, fuera de las condiciones cuidadas, con muy pocas variables en las cuales se realizó el estudio. Entonces, ¿qué es la validez interna? ¿El estudio mide lo que dice que mide? Esa es la pregunta. Hay una pregunta. Perdón. A ver, los escucho. ¿Cómo se desmutea la persona, Santi? Abajo, tenés que buscar en la barra de abajo, te aparece la cámara y el micrófono, apretás en el micrófono y desmuteás. Sí, no, pero están muteados todos desde la genialidad. Me parece que no, ¿eh? A ver, ahí. Estamos solamente los anfitriones con el micrófono. No, yo no soy anfitriona y me estoy desmuteando. Sí, sí. Entonces, Florencia, desmuteate. Debería poder En hablar. la barra de abajo. Ahí está. No se te escucha, Florencia. Si querés, por chat. Pregunta si la variabilidad externa ya lo vi. Bueno. El asunto es que si un estudio ya no tiene validez interna, ya no va a tener validez externa. Porque la validez interna lo que nos está diciendo es que el diseño elegido sirve para contestar la hipótesis que nos planteamos con sus objetivos y que no hay variables de confusión ni sesgos. Entonces, si un estudio tiene validez interna, entonces se puede ver de poder generalizar esos resultados a una población general. Pero si ya no tiene validez interna, es porque en realidad el trabajo tiene muy poca, como expansión, ¿sí? Entonces, un buen diseño con una gran validez interna puede entonces ser utilizado para la validez externa, porque en general la validez externa, digamos, donde se dice si estos resultados pueden aplicarse a otras poblaciones, vamos a ver que en general los diseños que se utilizan, que son en general el metaanálisis, descarta justamente todos aquellos estudios que no tienen suficiente validez interna. ¿Contesté tu pregunta, Florencia? ¿Quedó claro? Ya que pongo de nuevo el chat. Ok, perfecto. Y por otro lado, hablamos de la validez interna y externa y hablamos de la fiabilidad de los datos. ¿Por qué es importante la fiabilidad de los datos? Para tener las conclusiones sean claras y precisas. Por un lado, tienen que ser reproducibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en Buenos Aires y otra persona está en Salta, ¿sí? Los investigadores de Salta podrían replicar el estudio y obtener los resultados similares.
y la aplicabilidad química, porque si los resultados son fiables, entonces se pueden utilizar para la práctica clínica y también para la toma de decisiones. Por último, de estos conceptos, quería comentarles lo que es una variable de confusión. Que es un factor que está relacionado con la exposición o con la intervención, como con el resultado del estudio. Entonces, puede influir en la relación que tienen entre las variables, y entonces esta variable puede distorsionar los resultados, llevando a conclusiones que no son reales sobre la causalidad o sobre la asociación, no importa. Entonces, identificar y controlar las variables de confusión es crucial para mantener la validez interna de un estudio. Un ejemplo. Quiero estudiar. Sí. El consumo de cafeína está vinculado con trastornos cardiovasculares. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser una variable de confusión aquí? ¿A alguno se le ocurre? Una variable de confusión. Sí, sí, te escucho. Y se me ocurre que la gente grande sea la que tome más café y en realidad esté asociado a la edad y no al consumo de café. Perfecto, exactamente eso. Además, las personas mayores tienen mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la edad es un factor, es una variable de confusión que hay que tener clarísimo. O sea, porque si no, lo que quiero en realidad, mi hipótesis, no la voy a poder respaldar con nada. ¿Sí? O sea, los datos van a depender de qué pacientes o qué individuos fueron incluidos en el estudio y la variable de confusión en este caso invalida todo el resto de los resultados. ¿Se entiende entonces lo que es una variable de confusión? Es importante tener siempre en cuenta cuando uno diseña si hay variables de confusión. ¿Por qué? Porque las variables de confusión uno las puede regular. ¿Cómo? Con los criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos vamos a poner de lleno en los diseños. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a los diseños? Los diseños se clasifican de muchas maneras. Entonces, de acuerdo a los objetivos, se pueden clasificar en descriptivas y analíticas. Vamos a ir primero por la investigación clínica descriptiva. El objetivo es describir características de una población o un fenómeno específico, sin buscar relaciones causales. O sea, describo, ¿sí? El ejemplo es un estudio que documenta la prevalencia de hipertensión en una población específica. Describo. ¿Cuáles son las características? La población se centra en grupos de pacientes, condiciones de salud o patrones de enfermedad. ¿Cuál es el método? Utiliza encuestas, registros médicos, estudios de casos y controles, perdón, me equivoqué ahí, estudios de casos y series de casos. ¿Y cuáles son los datos? Recopila información sobre la incidencia, la prevalencia, los síntomas, tratamientos y los resultados. Entonces, lo que hacemos es describir. La descripción nunca genera causalidad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Qué estudios se usan en la investigación clínica descriptiva? Los estudios de casos. Esto es importante porque probablemente ustedes puedan arrancar con la escritura de estudios de casos. Porque ustedes deben haber tenido muchos casos de cosas que quieran documentar.
Entonces, ¿qué se hace en los estudios de casos? Se documenta la historia clínica de un solo paciente o un grupo pequeño con una condición particular. Luego, como también investigación clínica descriptiva, pasamos a algo un poco más amplio, que es la serie de casos, donde ahí se analiza un grupo de pacientes con características similares que han recibido un tratamiento específico. Entonces, es la magnitud de lo que estamos hablando. Existen revistas especializadas, por ejemplo, para estudios de casos, por ejemplo, es lo que se llama en inglés case reports. Entonces, hay muchas revistas que aceptan este tipo de artículos y descripciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A ustedes les parece que esto tiene en el grado de fiabilidad o en el grado de si ustedes quisieran conocer verdaderamente algo sobre alguna enfermedad, ¿no? ¿Qué confianza les daría un estudio de casos o un estudio de casos en particular? ¿Les parece que es alto o es bajo? Prefieren. Sí, te escucho, Josefina. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Es bajo? Sí. Sí. ¿Y cómo lo fundamentarías eso? Porque no se puede generalizar a partir de un solo caso, digamos, es como, no hay una muestra significativa. Exacto. Entonces, es una buena manera de empezar, pero obviamente no va a tener un impacto relevante en la medicina basada en la evidencia. Vamos entonces a la investigación clínica analítica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación clínica analítica? Es evaluar hipótesis y establecer relaciones causales, como también factores de riesgo y resultados en la salud. ¿Cuáles son las características de la investigación clínica analítica? Es que como población incluye grupos que puedan estar expuestos a un factor y también grupos control. Vamos a ver cada uno de estos, vamos a ir describiendo cada una digamos, de las definiciones y cosas que vamos agregando. Vamos a hablar posteriormente del grupo control. Los métodos. Utiliza ensayos clínicos, estudios de cohortes, estudios de casos y controles y análisis estadísticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Para ver cuáles son sus diferencias y cuál tiene sentido aplicar en cada caso. ¿Y cuáles son los datos? Examina asociaciones entre las exposiciones y los resultados. Un ejemplo de una investigación clínica analítica es un ensayo clínico que evalúe la eficacia de un nuevo medicamento en comparación con un placebo. Digamos, esa es la definición más sencilla que podemos encontrar. Vamos a ver las diferencias, entonces, entre la descriptiva y la analítica. El objetivo de la descriptiva es describir fenómenos. En la analítica es evaluar relaciones causales y, además, asociaciones entre variables. Los métodos. En la descriptiva, encuestas, estudios de casos. En la analítica, ensayos clínicos que nos van a dar las relaciones que pueden ser causales, y en los estudios de cohortes o estudios de casos y controles, donde vamos a estudiar más particularmente asociaciones. Los datos en la descriptiva son frecuencias y las características del caso, y en la analítica son asociaciones, causalidad, relaciones entre las variables. Y un ejemplo de la descriptiva es prevalencia de una enfermedad, y de la analítica es la efectividad, obviamente, de un tratamiento. ¿Hasta acá esto quedó claro? ¿Qué es descriptivo y qué es analítico? Igualmente lo vamos a ir viendo todo a lo largo de la clase, pero queda clara lo que quiere decir analizar en un ensayo, en un modelo de investigación, y qué es describir. ¿Eso queda claro?
Sí, sí, quedó claro. Súper. Entonces, seguimos para adelante. Entonces, también podemos tomar en cuenta o clasificar a los modelos de investigación de acuerdo a la direccionalidad del estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pueden ser retrospectivos o prospectivos. Vamos a empezar con los retrospectivos. Esto estoy segura que todos ustedes lo saben, pero vamos a simplemente vamos a vestirlo un poco más con más características. Entonces, ¿qué es un estudio retrospectivo? Los investigadores, ¿qué hacen? Analizan datos que ya existen y que fueron recolectados en el pasado. Entonces, ¿de dónde pueden provenir estos datos? De registros, de entrevistas, de bases de datos. O sea que cuando uno inicia el estudio, los datos ya existen. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? La dirección en el tiempo se mira hacia atrás en el tiempo, examinando eventos y datos que ya ocurrieron. La eficiencia, generalmente son rápidos, son poco costosos que los estudios prospectivos, ya que utilizan datos que están disponibles. No hay que generar esos datos, los datos están, hay que analizarlos. Un ejemplo, un estudio que investiga la relación entre el uso de un fármaco y la incidencia de efectos secundarios en los pacientes tratados en los últimos años. ¿Sí? Son datos del pasado. ¿Cuáles son las desventajas de los estudios retrospectivos? Que tienen sesgos. Pueden estar sujetos a sesgos de recuerdo, a los sesgos de la selección de los pacientes y de los datos. ¿Por qué? Porque justamente esos datos se basan en registros que ya, digamos, en registros pasados y muchas veces en la memoria de los participantes del estudio. Y la causalidad. Es muy difícil establecer una relación causal porque no hay control sobre las variables de confusión que existen en el estudio porque nunca las pudimos controlar. ¿Ok? Entonces, los estudios retrospectivos tienen menor valor que los estudios prospectivos. En los estudios prospectivos, los investigadores recogen datos de manera activa a lo largo del tiempo, ¿sí? Y siguen a los participantes desde el punto cero a los distintos tiempos hasta donde se termine el estudio. Entonces, ¿cuáles son las características? La dirección del tiempo. Se mira siempre hacia adelante. Se recolectan datos en el presente para observar eventos que van a ocurrir en el futuro. El control de variables. Justamente como tiene un diseño donde se actualizan los datos del presente y los datos del futuro, se puede tener un control, ¿sí?, de los sesgos y de las variables confusionales. Entonces, permite una mejor recolección de datos y de asignación de tratamientos. Entonces, un ejemplo de un estudio prospectivo es un ensayo clínico que sigue un grupo de pacientes a quienes se les asigna un nuevo tratamiento y se mide su eficacia a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? La causalidad. Facilita la evaluación de relaciones causa-efecto debido a la recolección controlada de los datos. Y además tiene muchos menos sesgos. ¿Por qué? Porque al recolectar los datos en tiempo real, se minimizan los sesgos, por ejemplo, del recuerdo. Las desventajas de los estudios prospectivos es que se requieren muchos recursos y mucho tiempo. Entonces, a veces es difícil hacer un estudio prospectivo, ¿sí? Porque a veces digamos, no solamente es una cantidad de dinero, es una cantidad de médicos
el tiempo que se emplea en poder obtener los datos. Entonces, no hay que minimizar nunca la cuestión de los recursos. Los recursos no son solamente el dinero. Y, a su vez, el tiempo que se requiere para completar el tratamiento. Entonces, ¿se entendió la diferencia entre un estudio prospectivo y un estudio retrospectivo? En el retrospectivo los datos están y miramos hacia atrás. En los prospectivos iniciamos en el presente y miramos hacia el futuro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a la dirección, al diseño por direccionalidad? ¿Alguien tiene alguna consulta o seguimos adelante? Una pregunta, ¿también se podría considerar estudio retrospectivo investigaciones que ya hayan tenido, no sé, fecha de vencimiento, digamos, cuyos trabajos se han generado controlando las variables, pero bueno, perdieron vigencia, digamos, eso también se puede considerar retrospectivo porque también en un trabajo de investigación que ya perdió vigencia también se evalúa, ¿no? Esta relación, ¿no? Causa-efecto. En un estudio retrospectivo, en general, vos no podés ver la causa y el efecto. Ese es uno de los problemas del retrospectivo, ¿viste? Porque tenés muchos sesgos y no se puede hacer. Pero eso no quiere decir, cuando vos decís vigencia, ¿qué querés decir con eso? ¿Que tienen muchos años? Claro, trabajos que se hicieron para investigar una variable, digamos, ¿no? Sí. Pero ya, no sé, ya no dejó de usarse en un determinado momento, porque, bueno, como hemos visto en otras clases, ¿no? Que las investigaciones tienen su fecha de vencimiento, ¿no? Entonces Sí. pensaba que se pueden tener en consideración estudios que se realizaron, no sé, sobre el efecto de ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En personas con determinado cuadro clínico, ¿no? Bueno, después se hizo una investigación, pero que después, bueno, ya, digamos, esa hipótesis dejó de dar respuesta, ¿no? A los problemas actuales. A ver si entiende. Pero entonces no entiendo para qué lo harías. Más, digamos, no sé, para como un antecedente, digamos, ¿no? Quizás como ciertas investigaciones que se hicieron podían guiarnos, ¿no? No sé, Ok, en ese sentido sí, pero si eso ya fue superado, por ejemplo, determinado fármaco, determinado tratamiento, ya fue superado por otro fármaco u otro tratamiento, hacer ese estudio es emplear tiempo en algo que en realidad no va a dar fruto, porque ya no tiene ningún tipo de interés para la comunidad, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es lo primero que se me ocurre. En el caso que vos quisieras mostrar algo de esos resultados que pudiera llegar a tener alguna vigencia en el día de hoy por algo, ahí tiene sentido. Bien. Que para determinados pacientes se probó tal cosa, lo vemos, que Claro. el tratamiento actual no incluye esos pacientes. Perfecto. Pero ¿Entendés? eso no iría considerado en lo que sería un estudio retrospectivo, ¿no? Es un estudio retrospectivo. Bien. Porque los datos los obtuviste en el pasado. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, lo que vos podrías, el asunto es un estudio retrospectivo donde vos podrías hacer, por ejemplo, un estudio de caso, una serie de casos. Hay que ver cuál es tu objetivo y a partir de ahí vos decidís qué es lo que te sirve. Bien. ¿Sí? Pero sí, los datos, mientras vos los tengas, pueden ser utilizados. El asunto, siempre preguntate si tiene sentido. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a ver otra forma de diseño que es de acuerdo al número de mediciones. Entonces, tenemos los estudios transversales, que son aquellos versus los
longitudinales, ¿sí? Los estudios transversales son aquellos que se llevan a cabo en un único punto en el tiempo y analizan una población específica para identificar, en general, la prevalencia de ciertas características, condiciones o comportamientos. ¿Cuáles son sus características? Miden la exposición y el resultado en forma simultánea. Son útiles para describir la situación actual de una población. Pueden identificar asociaciones, pero nunca pueden establecer causalidad. O sea, porque estoy midiendo un único punto, estoy mirando el aquí y el ahora. Entonces, no puedo asumir ningún tipo de causa en relación a lo que estoy observando. O sea, no puedo determinarlo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sería un estudio que evalúa la prevalencia de diabetes en una población en un momento específico. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre un ejemplo, un estudio transversal? Bueno, les puedo contar yo uno. Nosotros en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires trabajamos en uno de los estudios que hacemos, estudiamos la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con artritis reumatoidea. O sea, nosotros lo que vemos es, estudiamos qué relación existe entre una enfermedad sistémica y una enfermedad en la cavidad bucal. En este caso, enfermedad periodontal y artritis reumatoidea. Entonces, vemos en este mismo momento qué es lo que está pasando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que hay una asociación entre la severidad de los pacientes con artritis reumatoidea y la severidad de los pacientes con enfermedad periodontal. O sea que cuanto más severa es la enfermedad sistémica, mayor es la prevalencia de enfermedad periodontal severa. ¿Puedo yo decir si una determina la otra? No puedo. No puedo de ninguna manera. Puedo decir que la severidad de la enfermedad periodontal es la que está determinando o da lugar a que haya una exacerbación de la artritis reumatoidea. No lo puedo decir. ¿Puedo decir que la exacerbación de la artritis reumatoidea genera una exacerbación de la enfermedad periodontal? No lo puedo decir. Lo único que puedo decir es la asociación de las variables. Puedo decir que en este punto yo observo esto, que determinada variable sea, en este caso, severidad de la enfermedad de artritis reumatoidea cuantificada, por ejemplo, con el DAS28, se asocia a un estadio de severidad de enfermedad periodontal 3 y 4, mucho mayor que en la población general. ¿Se entiende? Este ejemplo le sirve para entender esto que no sirve para la causalidad, sirve solamente para la asociación. Sí, muy bueno, sí. Ok, Sí. entonces seguimos. Vamos entonces a los longitudinales. Se realizan a lo largo del tiempo, observando los mismos individuos en múltiples momentos para evaluar cambios y desarrollar relaciones temporales entre las variables. Entonces, ¿cuáles son las características? Permiten evaluar la evolución de una enfermedad o condición. Pueden ser prospectivos, se sigue a los participantes hacia el futuro, o pueden ser retrospectivos si, en este caso, se revisaran datos pasados con más de un seguimiento. Y son más eficaces para establecer relaciones causales.
Ejemplo, un estudio que sigue un grupo de pacientes con hipertensión durante varios años para observar cómo su condición cambia y qué factores influyen en estos cambios. ¿A alguien se le ocurre un estudio longitudinal que se le pueda ocurrir o que haya participado, que haya leído o que quiere compartir? El que está Por preparando ejemplo, Mike. Bueno, Sí, sí, Fabián, opino. vamos. por ejemplo, disculpen, si alguien Sí, tiene una enfermedad, no sé, por ejemplo, diabetes, y sí. se está probando un fármaco, no sé, se puede hacer un estudio, no sé qué cantidad de pacientes, por ejemplo, 20, una vez por mes, para más o menos ir controlando, digamos, ¿no? La evolución del cuadro, ¿no? A partir de que se implementó ese fármaco. Y bueno, y después, a medida que pasa el tiempo, hacer una comparación, ¿no? Con respecto a los resultados del pasado y los que se está haciendo actualmente, ¿no? Se me ocurre algo así, ¿no? Sí, Algo longitudinal, como algo sí. periódico, pero obviamente en un determinado tiempo, no sé, durante un año se va a evaluar a estos pacientes una vez por mes para controlar los efectos de tal medicamento, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. ¿sí? Acordate que tendrías que tener un objetivo, tenés muchas cosas que, Claro. digamos, dentro del modelo tenés que determinar, ¿sí? Uh-huh. Yo les puedo contar, por ejemplo, una cosita que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos iniciando ahora un nuevo estudio de enfermedad periodontal. Entonces, reclutamos pacientes que tienen enfermedad periodontal. En realidad no reclutamos pacientes con enfermedad periodontal, reclutamos pacientes que van a un servicio de periodoncia, entonces suponemos que tienen, como fueron derivados, o tienen o una gingivitis o tienen enfermedad periodontal. Entonces, lo que hacemos es extraer, en realidad no extraemos, ¿no? El paciente nos dona su saliva, al paciente se le hace el diagnóstico, tiene enfermedad periodontal, a esa persona se le hace el tratamiento y una vez que tiene el alta del tratamiento se vuelve a recolectar su saliva. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos un estudio antes y después de la intervención. ¿Sí? La intervención es el tratamiento para la enfermedad periodontal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Queda claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, podemos medir algún tipo de molécula proinflamatoria presente y cuantificarla antes y después. ¿Sí? Si la cuantificamos antes y después de la intervención, podemos llegar a sacar tal vez una relación causal, ¿sí? Si el tratamiento fue exitoso, en realidad, si el tratamiento para la enfermedad periodontal disminuyó entonces el fenómeno inflamatorio. Por ejemplo, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende por qué es longitudinal? Que tengo un tiempo cero, puedo tener, es más, hasta podría, por ejemplo, recolectar saliva en el medio del tratamiento, ¿no? Y, o sea, tener 3 puntos, 0, 1, por ejemplo, al mes y otro a los 3 meses una vez finalizado el tratamiento, por ejemplo. Entonces, de esta manera, este es un estudio longitudinal. Lo hago a lo largo del tiempo, lo hago con un fin determinado y sé cuáles son las variables que voy a cuantificar. ¿Sí? ¿Va quedando más claro todo esto? ¿Tienen alguna duda de para qué sirve un estudio longitudinal? O sea, la diferencia fundamental sería que
El estudio longitudinal establece relaciones causa-efecto, el transversal solamente asociaciones, digamos, ¿no? Como que no se puede probar, ¿no? Una relación causa-efecto. En un retrospectivo, no. En un Claro, longitudinal hay que ver Ujú. si hay una intervención o no. Hay que ver. No todos los longitudinales sirven para las relaciones causales, pero sí pueden servir para ver una relación causal. Ujú. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, O una entonces, asociación. la asociación es asociación entre variables, ¿sí? Ujú. Que la presencia de una disminuye la otra, o aumenta la otra, o están vinculadas, o no están vinculadas, por ejemplo. Uno hace un estudio y de repente se da cuenta que lo que uno pensaba que podía llegar a estar asociado no está. Esas cosas muchas veces pasan. ¿Sí? O sea, como que en realidad, o sea, por ejemplo, el caso que yo les expliqué de la severidad de la enfermedad periodontal y la severidad de la artritis reumatoidea. En ese caso, vimos que hay una asociación. O sea, que hay un fenómeno inflamatorio que evidentemente exacerba ambos fenómenos, ¿sí? Tanto la artritis como la enfermedad periodontal. Pero podría no existir esa asociación. ¿Me explico? O sea, Bien. no todas las conclusiones que uno saca son siempre asociaciones. O sea, uno a veces, lamentablemente, encuentra que lo que uno creía que era cierto no lo es. Bueno, entonces, la comparación entre uno y el otro es que los estudios transversales son breves, mientras que los longitudinales pueden ser largos. La causalidad, los estudios longitudinales son más adecuados para investigar causalidades, que era lo que vos me decías, mientras que los transversales son descriptivos. Costo y complejidad. Los estudios longitudinales en general suelen ser costosos, complejos, mientras que los transversales en general son muchísimo más sencillos. Vamos a ver ahora lo que sería lo más interesante en principio de la farmacología clínica, que es de acuerdo a la manipulación de la variable en aquellos que son experimentales y aquellos que son observacionales. Entonces vamos a ir primero, cuando digo manipulación de la variable es, ¿hay una intervención o no? Si hay una intervención, por ejemplo, un tratamiento, eso es una intervención. Es el investigador que está interviniendo en el ensayo. En cambio, el observacional va a ser aquel que nos va a permitir observar, pero nosotros no manipulamos las variables, sino que las describimos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los diseños experimentales. ¿Qué es un diseño experimental? Puede ser un ensayo clínico aleatorizado, eso se llama ECA, donde los participantes son asignados aleatoriamente a grupos de tratamiento y control para evaluar la eficacia de una intervención. Por ejemplo, quiero probar un nuevo fármaco y entonces voy a reclutar X cantidad de participantes, que algunos que van a ser asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento y al grupo control. Ahora vamos a ver bien qué es un grupo de tratamiento y qué es un grupo control. Pero cuando digo aleatoriamente es que al azar se distribuyen. Y eso es importante porque si no, ahí hay un sesgo de quiénes son los pacientes que fueron a un grupo y cuáles fueron al otro. ¿Sí? Y luego también están los estudios cuasi experimentales, donde no se utilizan asignaciones aleatorias, pero sí se evalúan las intervenciones en grupos. ¿Sí? La diferencia es que en el estudio clínico aleatorizado obviamente es algo mucho más riguroso y de muchísimo más valor. ¿Sí? Entonces,
es importante saber que los estudios experimentales en investigación clínica son fundamentales para evaluar la efectividad, la seguridad de los tratamientos o de las intervenciones en salud, ¿sí? Entonces, se caracterizan por la manipulación activa de las variables y el control de las condiciones. Entonces, esto nos permite establecer causa y efecto. En cambio, los diseños observacionales, los investigadores observan a los participantes, pero nunca intervienen, ¿sí? Y de acuerdo a la manipulación de la variable en los diseños observacionales, estos se clasifican en estudios de cohorte, que vamos a ver uno por uno. Se sigue un grupo a lo largo del tiempo para ver la aparición de un resultado específico, los de caso control, que se comparan grupos con y sin la condición, y los transversales, que también se recopilan datos en un solo punto en el tiempo para analizar la prevalencia de una condición. Vamos entonces a arrancar con los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, dijimos que los participantes se asignan al azar en los grupos, aquel que tiene intervención y aquel que es de aquel del grupo control. ¿Cuáles son las ventajas? Lo primero es que las variables están controladas, ¿sí? Entonces se minimizan los sesgos y las variables confusionales. Entonces permite hacer inferencias causales que son más robustas. ¿Cuáles son las características? Bueno, la aleatorización, el control, porque incluye un grupo control que recibe un tratamiento estándar o un placebo, eso lo vamos a revisar, donde la manipulación de la variable independiente es lo que hace el investigador, controla y manipula la intervención. Por ejemplo, un nuevo fármaco, una nueva terapia, un nuevo procedimiento. Entonces, esto es lo que tiene de tan interesante esto que es experimental. Y son diseños prospectivos. ¿Por qué? Porque se planifican y se realizan hacia el futuro. Entonces, empiezan un tiempo cero, se sigue a esos participantes a lo largo del tiempo para observar el efecto de la intervención. En este caso, podría ser de un fármaco, como bien me decía Fabián, una terapia, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, tienen criterios de inclusión-exclusión. Entonces, es fundamental poner los criterios claros para seleccionar a los participantes. ¿Por qué? Porque el grupo tiene que ser suficientemente homogéneo y que ese grupo sea relevante para la intervención. Si quiero probar un fármaco que es para el tratamiento de la diabetes, voy a reclutar pacientes que sean diabéticos. No voy a reclutar pacientes que tienen hipotiroidismo. Entonces, esto que parece tan burdo, a veces se nos pasan por alto factores confusionales en los criterios de inclusión y exclusión. La evaluación de los resultados. Entonces, se establecen cuáles son los resultados predefinidos, ¿no? Que nos permiten evaluar la efectividad y seguridad de la intervención. O sea, cuál es la medida que se espera de la efectividad de ese fármaco, ¿sí? Entonces, eso va a ser un parámetro de éxito o no, ¿sí? Pero eso es algo que hay que predefinir. El seguimiento a largo plazo. En muchos casos, los ensayos clínicos incluyen un seguimiento prolongado, ¿sí? Para observar los efectos adversos que seguramente pueden llegar a aparecer a largo plazo. Y siempre tienen un análisis estadístico. Entonces, eso también hay que prefijarlo, cuáles serán los métodos estadísticos para
evaluar la significancia de los resultados. ¿Sí? Todo esto del ensayo clínico, ustedes lo van a ver a partir de la clase que viene, donde van a ver justamente cómo es un ensayo clínico controlado, ¿sí? Sus etapas, qué se define, cómo es una buena práctica clínica, ¿sí? Todo eso tienen ustedes que se los van a explicar con sumo detalle en las clases que vienen. Entonces, ¿cuáles son esas intervenciones? ¿Cuáles son las variables independientes que serán ustedes los responsables de controlar? ¿Sí? Entonces, las variables independientes pueden ser, por un lado, intervenciones. Por ejemplo, fármacos, que sean medicamentos nuevos o comparaciones de diferentes dosis. Por ejemplo, terapias, que sean tratamientos físicos, psicológicos, nutricionales. Por ejemplo, otra variable independiente puede ser el factor de estilo de vida. Por ejemplo, cambios en la alimentación, en la dieta, cambios en los programas de actividad física. También puede ser una variable independiente, técnicas o procedimientos. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas o procedimientos no invasivos. Otras variables independientes pueden ser las condiciones ambientales. Por ejemplo, exposición a sustancias, evaluar los efectos de la exposición a determinadas sustancias o contaminantes o, por ejemplo, aditivos en la dieta. Y modificaciones en el cuidado, por ejemplo, en los protocolos de atención. Cambiar el manejo clínico en enfermedades crónicas. Estos son algunos de los ejemplos de variables independientes de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuáles son las ventajas del estudio clínico aleatorizado? El primero de todo, control sobre las variables. O sea, permiten controlar muchas variables que pueden afectar los resultados, lo que ayuda a establecer relaciones causales más claras. Tiene una evidencia sólida, o sea, proporcionan evidencia de alta calidad sobre la eficacia y la seguridad de los tratamientos y de las intervenciones, lo que es fundamental para la toma de decisiones. La aleatorización, o sea, la que los participantes sean asignados en forma aleatoria, minimiza los sesgos, ¿sí? Y también permite que esos grupos sean comparables. Y eso es lo que aumenta la validez interna del estudio. Otra de las ventajas es que son reproducibles, quiere decir que lo mismo que dije antes, que yo acá en Buenos Aires puedo reproducir lo que hizo otra persona, por ejemplo, en Finlandia. Innovación de tratamientos, permiten probar nuevas terapias y enfoques que puedan mejorar el manejo de las enfermedades. ¿Cuáles son las desventajas del estudio clínico aleatorizado? El primero de todos es el costo. ¿Por qué? Porque son muy costosos, porque requieren muchísimos recursos de dinero, requieren personal y requieren mucho tiempo. Normalmente, un fármaco, desde que se empieza su diseño hasta que sale al mercado, son por lo menos 10 años. O alrededor de 10 años. Eso, digamos, las excepciones son las vacunas del COVID, ¿no? El costo, entonces, es muy alto. Lo mismo que la duración. Tardan mucho en completarse. Entonces, por un lado, los hace costosos y por otro lado, retrasa la disponibilidad de un tratamiento en la comunidad. En relación a las desventajas éticas, es que puede plantear dilemas éticos, especialmente si se usan placebos o la asignación de tratamientos potencialmente perjudiciales. Esas cosas se aclaran y en general las personas que entran con tratamientos potencialmente perjudiciales son aquellas que entran en tratamientos donde no hay otro tratamiento posible o donde la condición de esa persona
en su relación riesgo-beneficio, prefiere ingresar al ensayo que quedarse afuera. También la desventaja es el sesgo de la selección de participantes, ¿no? Porque los criterios de inclusión y exclusión pueden limitar la generación de los resultados a una población más amplia. Y por otro lado, siempre existe el efecto placebo. O sea, los resultados pueden verse influenciados por la subjetividad del individuo, ¿no? Dentro de estos estudios experimentales también existen otros, más allá del estudio clínico aleatorizado. Hay un estudio que se llama estudio cuasi experimental, que la gran diferencia es que no hay una asignación aleatoria a los participantes, ¿no? ¿Cuándo se usan estos estudios? Cuando la asignación aleatoria no es posible o no es ética. Entonces, justamente como no hay una asignación aleatoria en la conformación de los grupos, están más sujetos a los sesgos, ¿sí? Les puse unos ejemplos. Por ejemplo, estudios sobre programas de rehabilitación. Se compara la efectividad de un programa de rehabilitación para pacientes con adicciones en dos clínicas diferentes. Una que aplica el programa y otra que sigue su tratamiento habitual. Entonces, se mide la tasa de recaídas en ambos grupos. Por ejemplo, otro es la intervención educativa en escuelas. Se implementa un programa de educación para la salud en una escuela, mientras que la otra se sigue con el mismo programa que tenía. Entonces, luego se comparan los conocimientos sobre salud y comportamientos en los estudiantes antes y después de la intervención. ¿Sí? Entonces, dijimos que íbamos a conocer un poquito más de algunas variables que tenemos que controlar. Y una de ellas, especialmente en este tipo de ensayos, es el grupo control. El grupo control es una parte fundamental de estos ensayos clínicos experimentales. Entonces, ¿para qué sirven? Sirven para comparar, porque proporcionan un punto de referencia para evaluar la eficacia de la intervención. Si no hubiera un grupo control, no podríamos determinar si los cambios que ocurren se deben a la intervención o se deben a otros factores, ¿sí? Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La intervención. La minimización de los sesgos, donde se ayuda a controlar las variables de confusión, ¿sí? Permitiendo que cualquier efecto que se observe se atribuya con mayor confianza a la intervención. Y también la evaluación de efectos adversos. Ustedes saben que los ensayos clínicos aleatorizados, una de sus partes fundamentales es la evaluación de los efectos adversos. A medida que en un ensayo clínico va aumentando la cantidad de individuos que son reclutados, va a haber una mayor penetrancia de conocimiento de los efectos adversos, de aquellos efectos adversos que tengan menor penetrancia en la población. Entonces, aquellos que tienen una baja probabilidad de aparición, aparecerán cuando hay un N suficientemente grande. Entonces, permite identificar y comparar los efectos adversos de la intervención frente a aquellos que podrían ocurrir de forma natural. Acá es fundamental poderlos conocer. ¿Cuáles son las características del grupo control, entonces? Como bien lo dijimos, podría ser la aleatorización, que en los ensayos que están bien diseñados, los participantes se asignan a un grupo o a otro de manera aleatoria. Entonces, esto asegura que las características de un grupo, o sea, del control y del grupo de intervención, sean comparables. Para eso se hace el grupo control, para poderlo comparar. Los criterios de inclusión y exclusión son los mismos que se aplican al grupo experimental para mantener la homogeneidad. Por ejemplo,
se va a utilizar un fármaco. Y en el grupo control no lo va a recibir. Sin embargo, los criterios de inclusión y exclusión, vamos a no incluir a mujeres embarazadas. Entonces, para ingresar al estudio, tienen que ser mujeres no embarazadas. Y luego se asignarán, tanto a un grupo como al otro. ¿Y por qué pensamos esto? Porque en este caso no queremos, o sospechamos, por ejemplo, de que este fármaco pueda llegar a ser teratogénico, por ejemplo. El tratamiento. Dependiendo del diseño del estudio, el grupo de control puede recibir un tratamiento estándar, un placebo o nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de grupo control? Entonces, el grupo de control que recibe el placebo. ¿Qué es el placebo? El placebo es una sustancia o tratamiento que no tiene un efecto terapéutico específico, pero que puede producir una respuesta positiva en el paciente debido a sus expectativas o creencias sobre el tratamiento. ¿Sí? También existe el efecto nocebo, que sería aquel donde la subjetividad del individuo lo hace pensar que el tratamiento le va a dar un efecto negativo. ¿Sí? Existe eso también. Pero en general, uno considera el efecto placebo como donde la subjetividad del individuo lo va a llevar a pensar que el tratamiento va a ser efectivo. Bueno, grupo de control activo. Recibe un tratamiento estándar o una intervención que ya fue aprobada y que se considera efectiva. Esto es útil para evaluar si la intervención es más eficaz que el tratamiento actual. Por ejemplo, en realidad, mejor ustedes den un ejemplo. Esto es una forma, son fáciles de tener. Los ejemplos. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta, Bettina? Claro, por ejemplo, ¿cuál sería, cómo pensarían ustedes un grupo control con un control activo? O sea, es un tratamiento que va a recibir el paciente o una intervención, pero uno quiere evaluar si es más eficaz que el tratamiento que recibe el paciente. Se me ocurre, bueno, un grupo que recibe el tratamiento estándar, la medicación que se usa habitualmente, comparándolo con una medicación nueva, o la misma medicación sumada a otra medicación. Sí, pensémoslo, es tal cual como vos decís. O sea, si vamos a probar un tratamiento para la diabetes, por ejemplo, un nuevo fármaco, a ese paciente no lo podemos dejar sin fármaco, porque en realidad el paciente requiere un tratamiento para el tratamiento de su diabetes. Entonces, el placebo puede ser el tratamiento habitual y la intervención, el fármaco nuevo. Entonces, ahí sí o sí el grupo control sí recibe un tratamiento y no un placebo, por ejemplo. Aquellos que no tienen tratamiento, que no reciben ninguna intervención, eso es muy raro. En general es muy raro en este tipo de tratamientos con fármacos que no reciba un tratamiento. Y luego está el grupo de control cruzado. Esto es interesante. Cuando hablamos de un grupo, igualmente eso se los voy a contar más tarde, pero esto se los explico ahora porque esto les va a ser más claro, este tipo de grupo control. Cuando yo diseño la intervención, puede ser, por ejemplo, en forma paralela. Tengo un grupo control y un grupo
tratado. Entonces, el tratado va a recibir siempre la intervención, por ejemplo, un fármaco, y el otro grupo va a recibir siempre un placebo. Y eso va a ser desde el tiempo cero hasta el final del tratamiento. Entonces, ahí estoy en dos grupos paralelos. Cada cual recibe o pertenece al grupo control o pertenece al grupo tratado. Ahora bien, en el grupo control cruzado es muy interesante. ¿Por qué? Porque aleatoriamente se atribuyó un individuo o al grupo control o al grupo que recibe la intervención. Ahora bien, están desde el tiempo cero hasta determinado momento. Si estamos probando, por ejemplo, un fármaco, que esto es más fácil de ver. Entonces, estamos probando un fármaco. Entonces, el grupo control recibió un placebo o el control activo, y el de la intervención recibió el fármaco que queremos estudiar. Luego de transcurrido un tiempo, lo que se hace es el lavado de ese fármaco, eso en inglés se llama washout. Les digo porque es más frecuente que escuchen que al paciente se le está haciendo un washout que un lavado de tratamiento. Entonces, ¿y qué ocurre luego? Se intercambia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que recibió primero el tratamiento estándar, ahora va a recibir la intervención. Y aquel que recibió la intervención, ahora va a recibir el tratamiento estándar. Entonces, esto da mucho más riqueza al tratamiento. ¿Eso lo pueden ver? ¿Alguien lo podría explicar por qué? Maite, las chicas de odonto y la gente de terapia ocupacional están haciendo un trabajo acá. Quizás sí, ahí pueden comentar lo que es cruzado. Vamos, que lo comenten, así nos enteramos. Bueno, nosotros estamos terminando un trabajo en el que seleccionamos 30 pacientes, los separamos en dos grupos de 15. En un primer grupo se hizo la atención del paciente con el consultorio regular, el consultorio odontológico regular, pacientes del trastorno de espectro autista de entre 3 y 9 años de edad, con o sin medicación, no importaba. Y la segunda intervención era al mes de esta primera consulta, con el consultorio sensorialmente adaptado. O sea, se modifica el ambiente de consultorio y se comparan las dos situaciones. Ahora, el segundo grupo arrancaba al revés. Arranca con el consultorio sensorialmente adaptado primero y estamos estamos en esta última etapa. Al mes de esta primera consulta, las segundas en el consultorio regular. Y se comparan las conductas en ambas situaciones. Y ahora te pregunto, Maite. Pero no es el mismo grupo de gente, o sea, son dos grupos, ¿sí? Los que pertenecen al grupo 1 arrancan de esta manera. En el grupo 2, que arrancan al revés, es otro grupo de pacientes. Claro, pero después se van a cruzar y van a tener ambos grupos las dos intervenciones. Todos pasan por el consultorio regular y todos pasan por el consultorio sensorialmente adaptado. Lo que diferencia es que unos arrancan con el consultorio regular y terminan con el adaptado, y los otros arrancan con el adaptado y terminan con el regular. Ok, ¿y qué es lo que en realidad quieren probar? Queremos comprobar realmente si el uso del consultorio sensorialmente adaptado mejora los niveles de ansiedad que presentan los pacientes con autismo durante la intervención odontológica. Ok, y sí. Pregunto, brujildamente. Sí. Un paciente del espectro autista que va primero a un consultorio regular, sí. ¿Cuántas intervenciones hacen en el consultorio regular? A ver, acá está el tema de que, de que algunos son pacientes que son de primera vez, que fueron los menos, y la mayoría son pacientes que ya habían pasado en algún momento por el consultorio regular.
Ok, porque ahí ya tenemos un sesgo. Hay muchos sesgos, o sea, lo fuimos viendo en el transcurso, porque también vimos que, o sea, si yo no sé absolutamente nada del paciente, me es muy difícil poder ver qué es lo que hago y qué no. Entonces, ahí fue uno de los primeros sesgos, que en realidad empezamos a citar pacientes que yo por lo menos había hecho una primera evaluación. O sea, que no son y también, profundos. perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Y también la medicación que tienen, ¿no? Porque algunos van a estar en fase inicial, algunos en fase de titulación, otros en fase En realidad estable. no tanto la medicación, porque algunos, la gran mayoría por ahí no reciben, pero sí, otro sesgo es la cantidad de tiempo que llevan tratamiento en el hospital de día. Obviamente funciona mucho mejor los chicos que hacen más tiempo que están con sus terapias de hospital de día que aquellos que recién al comienzo del tratamiento. Por eso es como que después de visto este primer trabajo, estamos pensando hacer otro con pacientes que están recién ingresados para que tenga mayor valor, porque si no sabemos que estamos como modificando sin quererlo los resultados. Y tienen muchos sesgos y muchas variables confusionales. Uno siempre tiene variables confusionales cuando está tratando con personas. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, o sea, no es que uno puede uno no está tratando con un grupo de ratas que son genéticamente similares, que comen la misma dieta y que tienen los mismos periodos de luz y oscuridad, ¿verdad? No, aparte estamos evaluando conductas que no son objetivas, no son objetivos, o sea, estamos midiendo cantidad y frecuencia e intensidad de conductas negativas, pero, o sea, tratamos de calibrarlo para que sean varios ojos los que evalúan esto, pero no deja de ser algo que no puede ser medido objetivamente, o sea, no tenemos posibilidad de poder medir, no sé, aumento de la frecuencia cardíaca o aumento o sea, algo que tenga más objetivo, y tampoco por ese lado consideramos que pueda ser fiable el tomar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca cuando no es únicamente la intervención odontológica lo que está en juego, sino que por ahí es otras circunstancias que no tienen nada que ver con lo odontológico en sí, que lo asustan y por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o el consumo de oxígeno, por ejemplo. Pero si estuviera el susto en la condición regular y en el consultorio intervenido, ahí sí ya lo podrías ver. Claro, pero no es una única... No. Pero tenés demasiadas variables confusionales. Si vos estás poniendo, no sé, vas a tomar o medir, por ejemplo, que tengas que auscultar. O sea, acá estás, por ejemplo, hay tu instrumento de medición de la ansiedad también genera ansiedad. Que no tiene que ver con el consultorio odontológico en sí. Entonces es muy difícil poder medir objetivamente cuando vos tenés que medir conductas. No, es un trabajo complicadísimo, pero hay que ver cómo disminuir las variables confusionales con el grupo de inclusión y exclusión. Sí, pero siempre va a haber. Siempre va a haber, en estos casos siempre va a haber. Por eso muchas veces muchos de estos estudios también son estudios cualitativos. Claro. Donde hay otros aspectos que se están estudiando. Por ejemplo, se puede usar una encuesta con la mamá, muchas otras cosas que, digamos, que no son estos estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Justamente las variables acá a veces son difíciles de discriminar. ¿Cuál es la variable? Claro. ¿Verdad? Sí, entonces, sí. Son estudios muy difíciles, Maite. Re difíciles. Sí. Bien. ¿Alguien quiere comentar algún otro estudio que esté haciendo y que veamos lo del grupo control? Bueno, si no, seguimos adelante. Entonces, doy un ejemplito, por ejemplo, del grupo control cruzado. No sé si ya lo di o no. Es el paciente, siempre estamos con la diabetes, parezco como si fuera la cosa más fácil, ¿no? Un paciente que utiliza
el tratamiento estándar y ese sería el grupo control, y el grupo de intervención sería el nuevo fármaco. X cantidad de tiempo, washout, se cruzan. Entonces, el grupo control ahora recibe el fármaco del nuevo fármaco, y el grupo de intervención ahora recibe el fármaco de referencia. ¿Qué tiene interesante esto? Que no solamente hay una comparación entre individuos, sino que hay una comparación del mismo individuo, ¿verdad? Entonces, eso da mucho más riqueza al estudio. Pero después vamos a ver que tiene algunos problemitas también. Vamos a hablar un minuto del placebo. Ya dijimos que el placebo es una sustancia o tratamiento que no tiene un efecto terapéutico específico, ¿sí? La ética del uso del placebo. Entonces, en la práctica clínica, dado que hay un grupo control que sirve justamente para poder evaluar la intervención, ¿sí? Muchas veces se plantea el problema ético de utilizar o no un placebo. Entonces, en relación a las consideraciones éticas, lo que podemos decir es que existe un consentimiento informado. Ustedes van a ver en clases que siguen justamente todas las consideraciones éticas, y muchas de ellas están vinculadas al consentimiento informado. Así que acá lo vamos a ver someramente, ¿no? Solamente lo vamos a nombrar. Los pacientes tienen que estar informados sobre la posibilidad de recibir un placebo en ensayos clínicos. Esto les permite tomar decisiones informadas sobre su participación. Por ejemplo, un paciente que tiene determinada enfermedad, ¿no? Y entonces sabe, le ofrecen entrar a un ensayo clínico, eso en inglés se llama un clinical trial, y le aclaran que va a recibir, que no sabe a qué grupo va a ingresar, si ingresa al grupo de intervención o ingresa al grupo placebo. Y entonces el paciente dice, yo no sé si quiero entrar al grupo placebo, tengo el 50% de posibilidades de entrar, y yo no voy a perder mi tiempo teniendo yo esta enfermedad, prefiero utilizar mi tiempo con otro tipo de tratamiento y no entrar al clinical trial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que los pacientes deben saber que pueden recibir un placebo. Bueno, el beneficio del paciente. En la práctica clínica, utilizar el placebo puede ser ético si no hay otros tratamientos efectivos disponibles. El médico cree que el placebo puede ser beneficioso para el paciente, pero en algunos casos de trastornos psicosomáticos, por ejemplo, para ese caso estaría adecuado. Por ejemplo, en relación al placebo, hay que tener en cuenta la transparencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el médico debe ser muy claro y transparente con el paciente, ¿no? O sea, el paciente debe saber que puede recibir el placebo y que él consiente en participar sabiendo que esto le puede llegar a suceder. Y en relación a la investigación, el uso de placebos es aceptable cuando se compara con el tratamiento estándar y es fundamental para evaluar la eficacia de nuevas terapias. Vamos a ver ahora lo que es un estudio add-on, que ya me los nombraron. Los estudios add-on se refieren a investigaciones en las que se agrega un nuevo tratamiento a un tratamiento ya existente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente recibe un medicamento, un estudio add-on lo que estudia es la efectividad del nuevo medicamento administrado, además del tratamiento que ya recibe el paciente. ¿Sí? Eso es un estudio add-on. ¿Para qué es útil? Para evaluar si el nuevo tratamiento mejora los resultados clínicos, determinar si hay interacciones entre los tratamientos, entre el que recibe y el nuevo, y también
investigar la eficacia de las combinaciones terapéuticas, ¿sí? Entonces, para estudiar las interacciones, la seguridad y la eficacia. Bueno, otras características de los ensayos clínicos es que los ensayos clínicos pueden ser ciegos, doble ciegos o no enmascarados, ¿sí? Esto en relación tiene que ver con esto. ¿Qué pasaría si el paciente sabe que está recibiendo un placebo? Ya de por sí, el placebo, o sea, el paciente, queremos evaluar el efecto del placebo porque pensamos que el paciente estima que entrando al estudio el tratamiento le va a ser beneficioso, entonces eso es lo que ensayamos con el placebo. Imagínense si el paciente sabe si está recibiendo el placebo o no. Entonces, evidentemente eso no puede servir, porque justamente va en contradicción con lo que queremos estudiar. Entonces, esto se enmascara y se llama un estudio de simple ciego aquel donde los pacientes, o sea, o los participantes no saben si están recibiendo el tratamiento activo o un placebo. No lo saben. Ahora el asunto es que el médico sí lo sabe cuando es un simple ciego. Y eso tampoco está bueno. ¿Por qué? Porque el médico también tiene una idea acerca de cómo va a ser el tratamiento, y ahí está su subjetividad, pensando que ese paciente que no está recibiendo el placebo, sino que está recibiendo el tratamiento, le va a ir mucho mejor que al que recibe el placebo. Entonces, hay una intención, y esa intención, o sea, más allá de que no se digan palabras, esas cosas se transmiten. Entonces, para limpiar ese sesgo, lo que se hace es un enmascaramiento de doble ciego, donde el paciente no sabe qué recibe y el investigador tampoco conoce qué está recibiendo el paciente. Y de esa manera eliminamos ese sesgo. ¿Se entiende eso? El asunto es que alguien lo tiene que saber. Por ejemplo, estamos probando un nuevo fármaco en grajeas, ¿no? Entonces, el paciente 1 va a recibir el blister 1, el paciente 2 va a recibir el blister 2, el paciente 3 va a recibir el blister 3. Ni el paciente, digamos, los blisters son iguales, ¿no? Tanto el placebo como el del tratamiento. Y, por otro lado, ni el paciente ni el investigador conocen si el blister con la grajea es placebo o intervención. Entonces no se sabe. Pero eso está anotado y sí se sabe. O sea, cuando se abra todo el estudio para analizar los datos, ahí va a aparecer quién era quién. ¿Ok? Espérenme un minutito. Bien. ¿Se entendió entonces lo de simple ciego y doble ciego? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, ¿por qué es esto relevante? Primero por la validez interna, ¿sí? O sea, obviamente, un doble ciego aumenta la validez interna de un estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estudio no va a estar influenciado de ninguna manera por las expectativas o los intereses de los participantes o de los investigadores. Y la objetividad, elimina el sesgo. Bueno,
Vamos ahora a ver distintos tipos de diseño, los paralelos, los cruzados, los factoriales y los secuenciales. Los paralelos ya se los expliqué. En un diseño paralelo, los participantes se dividen en grupos que reciben tratamientos diferentes en forma simultánea. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que son muy fáciles de implementar y no hay riesgo de contaminación entre los tratamientos. ¿Cuál es su desventaja? Que se requiere un mayor número de participantes. ¿Cómo es el cruzado? Dijimos que en el cruzado cada participante actúa como su propio control. Entonces, reciben en una primera fase un tratamiento y en la segunda, después de un lavado, recibe el tratamiento de la intervención. Y el otro grupo pasa exactamente al revés. Primero recibe la intervención y luego recibe el tratamiento. Placebo, digamos, ¿no? Entonces, cada paciente es su propio control. Entonces, hay una comparación entre pacientes y en el mismo paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que requieren muchos menos pacientes, ya que cada paciente se compara consigo mismo. Y además, porque aumenta la precisión de las estimaciones. ¿Cuáles son sus desventajas? No es adecuado para tratamientos con efectos duraderos. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado y durante un tiempo hacemos un tratamiento y luego hacemos el otro, ¿sí? Y a su vez el tiempo del estudio también puede ser más prolongado. Vamos entonces a un estudio factorial. Es donde se estudian 2 o más intervenciones en forma simultánea. Entonces se evalúan los efectos tanto por separado como en su combinación. Por ejemplo, se puede investigar el efecto de 2 fármacos, el fármaco A y el fármaco B, o bien su combinación, o sea, A y B en el mismo momento, y todo esto en un mismo estudio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Y la eficiencia en el uso de recursos. Obviamente va a ser mucho más eficaz, se van a emplear muchos menos recursos. Y permite, a su vez, explorar las interacciones entre los tratamientos. ¿Cuáles son las desventajas? Que eso está muy bien cuando hay determinadas interacciones o no existen esas interacciones y cuando es fácil de discriminar el efecto del fármaco A y del fármaco B. Entonces, en algunos casos pueden complicar el análisis de los datos y que necesita un mayor número de participantes para cada una de las combinaciones. Vamos al diseño secuencial. Este es un diseño que se lleva a cabo en distintas fases. Entonces, lo que es interesante de un secuencial es que permite la inclusión de nuevos participantes. O sea, se va haciendo una fase, se ve que pasó determinada cosa, bueno, entonces se llegó hasta determinado objetivo y a partir de ahí pueden ingresar otros participantes o nuevos participantes al estudio que cumplimenten en ese momento los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, hay una evaluación continua de los datos. Y entonces, ¿cuándo se usa este tipo de ensayo? Para ajustar el estudio en función de los resultados obtenidos en cada momento. ¿Cuáles son las ventajas? Justamente la ventaja es la flexibilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para detener el estudio si los resultados son concluyentes o la flexibilidad de ir evaluando en todo momento cuáles son los resultados, ¿sí? Y entonces es eficiente el uso de los recursos. ¿Cuáles son sus desventajas? Puede ser complejo en el diseño y complejo en el análisis. Y uno de los sesgos mayores de este tipo de diseño secuencial es el de tomar decisiones por influencia de los resultados preliminares. O sea que, por ejemplo, que los resultados preliminares sean muy auspiciosos y que se detiene el estudio aun cuando los resultados, digamos, no se termina de concluir. ¿Por qué? Porque se arrancó muy bien, entonces se cree que funciona todo muy bien, ¿no?
Igualmente para eso está la estadística, ¿no? Cuándo se debe frenar un estudio o si es suficientemente concluyente la evidencia, ¿sí? Pero existe este sesgo sobre el diseño secuencial. Bueno, terminamos entonces con los estudios clínicos aleatorizados, donde entendimos que se usan, que los pacientes se atribuyen a distintos grupos, grupo control y grupo de intervención, y existe dentro del grupo control los distintos tipos de placebos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a, de acuerdo a la manipulación de la variable, dijimos que podían ser estudios experimentales u observacionales. En los estudios observacionales, la gran característica es que el investigador observa, no interviene. Y dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios de cohorte, los estudios de caso control y los casos transversales. Entonces, vamos con los estudios de cohorte. Es un tipo de diseño de investigación que es analítico, es observacional, en el que se sigue un grupo de personas, a eso se lo llama cohorte, a lo largo del tiempo para observar la aparición de resultados, como enfermedades en relación con ciertas exposiciones o características. La gran pregunta, cuando hacemos un estudio de cohorte e iniciamos, ¿cómo están los pacientes? ¿Sanos o enfermos? ¿Puedes repetir, Betina? Sí, en un estudio de cohorte, o sea que es un estudio donde lo que se hace es seguir a un grupo de personas a lo largo del tiempo, ¿sí? Para observar la aparición de resultados. ¿Esos pacientes están sanos o no? Están sanos. Están sanos, muy bien. Es así como dice Charlie. Los pacientes están sanos. Entonces, esa es una gran diferencia con otros diseños, ¿sí? En el estudio de cohorte se inicia con 2 grupos donde los 2 grupos están sanos. Luego va a aparecer la exposición y lo que vamos a ver en cada grupo es qué es lo que ocurrió con esa exposición. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque ese es un error muy frecuente. Pensar que es semejante a un caso y control. No, el cohorte siempre inicia en un grupo y lo que queremos ver es qué ocurre después. ¿Sí? Por ejemplo, en relación a lo que yo les comentaba acerca de una de las investigaciones que hacemos en el laboratorio, ¿no? En relación a la enfermedad periodontal y la artritis reumatoidea. Yo podría tener un estudio de cohorte donde lo que podría observar es en aquellos pacientes que son sanos la aparición de la AR o de la enfermedad periodontal. A ver si en aquellos que tienen enfermedad periodontal, en aquellos que aparece primero la enfermedad periodontal o aparece la AR, por ejemplo. Y aquellos, ¿me explico? O sea, yo tengo un seguimiento de esos pacientes y podría llegar a ver, porque acá, digamos, la pregunta ¿es el huevo o la gallina? ¿Uno o el otro? ¿O los dos simultáneamente? Entonces, por ejemplo, ese sería un estudio de cohorte. Otro estudio de cohorte, ¿a ustedes se les ocurren estudios de cohorte?
Por ejemplo, podría tener un grupo de fumadores y no fumadores a lo largo del tiempo, y lo que quiero evaluar es la incidencia de por ejemplo, el cáncer de pulmón. Los dos arrancaron sanos, unos fumaban y otros no fumaban. ¿Se entiende? Es un estudio de cohorte. Por ejemplo, un estudio de dieta y salud cardiovascular. Eso también es un estudio de cohorte. Uno, por ejemplo, que es muy típico, es el estudio de cohorte con exposición a contaminantes ambientales. Por ejemplo, los pacientes arrancan siendo sanos y expuestos a determinadas contaminantes ambientales, les aparecen enfermedades o no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus características? La temporalidad, son longitudinales, sigue a los participantes a lo largo del tiempo. El grupo de comparación incluye grupos que están expuestos y grupos que no están expuestos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo contaminante sería, por ejemplo, un grupo en la provincia de Buenos Aires donde los fumigan con avioncitos, y un grupo otro grupo que vive en otra zona donde no se fumiga, por ejemplo, y ver cuáles son los efectos de la fumigación a lo largo del tiempo. Grupo de comparación, ya lo expliqué, medición de resultados, se evalúan las incidencias de las enfermedades o eventos en el tiempo y estiman el riesgo relativo. Esto se supone que ustedes lo vieron en alguna de las clases pasadas. Entonces, el riesgo relativo se utiliza para evaluar el riesgo de desarrollar una enfermedad en función a la exposición o factor de riesgo. Entonces, ustedes esto lo vieron, el riesgo relativo, si el riesgo relativo es 1 es porque no hay asociación, ¿sí? Entre la variable que estoy midiendo, ¿sí? O sea, la intervención no tiene asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, es que aumenta el riesgo en los expuestos. Y si es menor a 1, es que disminuye el riesgo en los expuestos. ¿Sí? Tengo un pequeño problema. Son las 14. Y me faltan no sé cuántas diapositivas. ¿Qué hacemos, Charlie? Se me ocurre, no sé qué opinas vos también, Sandy, pero cualquier cosa podemos sumar, no sé si podés vos, algún otro día, un miércoles. Sí. ¿Sí? Sí, así lo terminamos, porque realmente, o sea, no es que Sí. Además no quiero dejarlo es un sin con casos y controles, y no sé si las personas se van a empezar a ir y entonces no tiene mucho sentido. No, creo sé. que podemos agregar un día, además súper clara la clase, es un tema muy importante porque la idea es que al finalizar este módulo los participantes puedan ya tener una hipótesis y un diseño acorde a esa hipótesis. Entonces, como un tema Genial. súper importante que estás Perfecto. planteando. Entonces, voy a terminar diciendo cuáles son las ventajas de la cohorte. Permiten establecer relaciones temporales entre la exposición y el resultado. Son útiles para enfermedades raras y múltiples exposiciones, y las desventajas es que pueden ser costosos, llevan tiempo y hay un sesgo de selección y variables confusionales que son altamente preocupantes. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar aquí, en casos y controles. Buenísimo. Bien. ¿Tienen dudas en relación a lo que hemos visto? El tema es complejo y hay que darle muchas vueltas para entenderlo, porque el mayor problema es cuando uno no entiende su propio problema. Entonces tiene que empezar a discriminar. Entonces, lo que es importante es conversar con un otro, que el otro también empiece a separar variables para poder conformar bien los grupos. ¿Sí? Y, por otro lado, tener una hipótesis que pueda llegar a ser probada en forma real, ¿no? O sea, de acuerdo a las posibilidades que uno tiene. Entonces, ser modesto con los objetivos no es hacer mala investigación, es ser una persona realista. ¿Sí? Se los digo con gran conocimiento de causa.
Claro. O sea, uno puede tener buenas ideas y no necesariamente descubrir América, pero subirse a la carabela y empezar a cruzar el mar. ¿Sí? Entonces, les digo eso porque si no, uno se amilana y no es así la cosa. La cosa es que nosotros estamos en una realidad compleja. Y con ese criterio nunca vamos a arrancar. Y no es así. Ustedes tienen muchísimos pacientes a disposición, tienen muchas ideas, y esas hay que ordenarlas para hacer buenas hipótesis y tener, a partir de ahí, buenos diseños. ¿Ok? Así que bueno, si les parece, nos vemos cuando ustedes digan y terminamos de ver algunas cositas que quedan por aquí. ¿Ok? Bueno, Así que, bueno, Bettina. muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias, Y Bettina. bueno, nos vemos en la próxima. Dale. Besos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias.